Hola amigos, hoy en Motorcap vamos a saber cuánto consume este BMW iX3 que tengo aquí detrás. Veremos cuánto consume a 120 km por hora, a 100 km por hora, por vía interurbana y también en ciudad. Vamos a verlo. Arrancamos el primer trayecto a 120 km por hora. Ya sabéis que hay 4 trayectos, este es el primero que vamos a realizar de ellos, circulando por autovía a 120 km por hora, ajustados en el control de velocidad de crucero. Queremos saber cuál es el consumo eléctrico de este sub de BMW, de este iX3, un vehículo 100% eléctrico. Como veis, nos muestra muchísima información, tanto del vehículo en sí como del tráfico que nos rodea. Nos distingue entre turismos, camiones, incluso motocicletas. Y yo os diría que aquí ha habido un cambio evolutivo impresionante por parte de BMW, ya que siempre se le ha tendido a achacar que los interiores y la información presentada era bastante conservadora, bastante escueta en muchas ocasiones. En este caso tenemos muchísima información de todo tipo y además la presentación es muy atractiva. Ya vamos de vuelta en este primer trayecto que hacemos a 120 km por hora y podéis ver un poco la evolución del consumo que hemos tenido. Yo vamos bien en este caso, ya estamos en 19 kWh los 100. En principio ahora es la parte más favorable normalmente. Sí que es cierto que hemos tenido algún caso que por lo que sea nos ha dado el viento en contra o cosas raras, pero lo normal es que hagamos un mejor consumo en esta parte de vuelta. Por este trayecto, que hacemos a 120 km por hora. Llevamos la climatización en todo momento. La idea es llevarla en todos los... Vamos a apagar, que esto, como nos reconoce los gestos, hay que tener cuidado, ¿vale? A la hora de ver las explicaciones. Entonces, lo que os decía, como la idea es poder llevar la climatización en todo momento. Elegimos una temperatura que sea agradable, pero que sea una temperatura que podamos mantener en todos los trayectos, ¿no? Si tenemos que subir un poco, bajar, pues lo haremos, pero la idea es esa, ¿no? Y luego, ya nos da un poco, como veis aquí, ya podemos ver toda la información que nos ofrece este BMW, que yo creo que es mucha. De hecho, fijaos aquí en esta parte derecha, tenemos aquí bastante información. Ahora mismo lo tenemos en los datos desde la salida, pero podemos poner, desde el par y la potencia, y podemos poner otros indicadores que yo creo que son bastante útiles a la hora de saber. Por ejemplo, el consumo medio lo podemos ver también aquí de una manera mucho más simplificada. Y yo creo que, como os digo, tenemos bastante información. En este trayecto no vamos a regenerar mucho, porque veis que tenemos 0,2 kWh regenerados. Es muy poquito, vamos a 120, es muy complicado. No hay cuestas abajo muy pronunciadas, ni tampoco momentos en los que bajamos mucho la velocidad, simplemente cuando damos la vuelta. Y luego también me llama la atención esta precisión que tenemos. Fijaos la precisión que tenemos, tanto en los kilómetros, que están contados de una forma muy precisa con decimales, y también en el tiempo, ¿no? El tiempo está muy bien cronometrado en todo momento. Por lo tanto, a pesar de que tenemos aquí una velocidad media que la podemos ir viendo, si no siempre, sabéis que velocidad igual espacio partido por el tiempo, y eso nos falla. Y pues nada, de momento esto es como va evolucionando. Vamos a ver a qué cifras somos capaces de llegar cuando terminemos este trayecto a 120. Fijaos lo útil que es la gráfica en este caso, ¿no? Que podemos, como veis, saber si efectivamente estamos en una zona en la que podemos mantener una velocidad constante o no, ¿no? Fijaos, al ser tan plana, quiere decir que podemos mantener una misma velocidad de forma constante, y eso es un punto, yo creo que bastante informativo. Aprovecho este momento de la prueba para recordaros que tenéis disponible la web oficial del canal, motorcap.com, donde os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcap.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. También te quiero invitar, como siempre, a que nos busques en otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas con el mismo nombre que en este canal que estás disfrutando, Motorcap Eléctrico. Bueno amigos, pues ya tenemos el primer trayecto, ya sabemos cuál es el consumo en circunstancias totalmente reales de este BMW iX3 circulando a 120 km por hora constantes. Hemos conseguido un consumo medio de tan solo 18,3 kWh a los 100. Es un consumo que podemos considerar muy ajustado. De hecho, es un consumo que incluso puede llegar a mejorar
el consumo que tuvimos con algo tan similar y tan diferente como pueda ser un BMW i3. Fijaos, ¿no?, cómo ha evolucionado el mundo del vehículo eléctrico últimamente, cómo vamos viendo que en cada nueva generación de vehículos se van pues desarrollando nuevos productos con mejores prestaciones, con mejores autonomías y por supuesto pues mucho más completos. A ver, está claro que si lo comparamos con un i3, por ejemplo, no tiene nada que ver, son conceptos diferentes, pero teniendo en cuenta que se trata de un SUV, de un vehículo más elevado, de un vehículo con unos neumáticos mucho más grandes, fijaos, ¿no? Es decir, un i3, por ejemplo, tiene chasis de fibra de carbono, está pensado totalmente para optimizar los consumos. Pero claro, tiene ese hándicap de que está pensado sobre todo para circular por ciudad. Y por lo tanto, pues fijaos si lo comparamos en este caso con este vehículo. Como os decía, se trata de unos consumos muy ajustados para el tipo de vehículo que es. Este coche, esta unidad en concreto que estamos probando, tiene un peso exacto de 2.260 kilos. 2.260 kilos es un peso considerable para haber tenido ese consumo que hemos visto circulando a 120 km por hora con la climatización y en las circunstancias que nos han rodeado, ¿no? Además hemos podido ver que hemos tenido una velocidad media bastante alta, no había mucho tráfico y esto siempre ayuda a que podamos tener una velocidad media más alta. Si queréis ver en qué posición ha quedado exactamente este vehículo con respecto a otros vehículos similares o incluso con vehículos distintos que hemos podido probar en el canal eléctricos, lo podéis comparar. Ya sabéis que en motork.com tenemos el apartado de ranking de vehículos eléctricos, donde podréis ver en qué posición va a quedar este iX3 con respecto a el resto de vehículos que hemos probado en esta prueba, ¿no?, de 120 km por hora en este trayecto. Así es que nada, ya lo que vamos a hacer es continuar. Ya sabéis que ahora viene el trayecto de 100 km por hora. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si se sigue manteniendo esta buena tónica que tenemos hasta el momento con este iX3. Arrancamos segundo trayecto, en este caso a 100 km por hora, es otro tipo de escenario diferente, está más pensado sobre todo para el día a día. En este tipo de trayectos van a ser más o menos en los que os vais a mover la gran mayoría de vosotros para ir a trabajar o para moveros en vuestros desplazamientos cotidianos. Os voy a hacer un breve resumen para que veáis cómo vamos hasta el momento. Está muy bien, muy detallada la información que nos muestra este iX3. Veis que tenemos aquí el consumo instantáneo, tenemos también el consumo medio y tenemos la velocidad media. Ha habido un pequeño atasco ahí atrás, nada, pero ha sido muy poquito. De hecho, fijaos la velocidad media, llevamos la mitad del trayecto más o menos, de este de 100 km por hora, y aún así la velocidad todavía es bastante alta. De hecho, la traíamos a 100 km por hora casi todo el rato, no ha bajado en ningún momento. Y aquí tenéis un poco la gráfica, que es otro de los detalles que tenemos en este vehículo que hacen que sea interesante ver esta pantalla, este display central, ¿no? Porque fijaos cómo podemos ver de qué manera tan atractiva, pero al mismo tiempo tan útil, cuál es el consumo que llevamos en cada momento. También tenemos información aquí de la regeneración, sabemos cuál es la cantidad de energía que hemos regenerado, que hasta el momento ha sido medio kilovatio hora. Es normal, vamos con el control de velocidad de crucero puesto a 100 km por hora, no hay grandes cuestas abajo tampoco, entonces lo poco que hemos podido regenerar es eso, ¿vale? Y ya os digo, pues en general muy bien. Llevamos también el control de velocidad de crucero, que es adaptativo, junto con lo que sería pues un poco el Travel Assist o la asistencia al mantenimiento en el carril, en este caso, o piloto automático, como lo queráis llamar. Y bueno, aquí tenéis pues un poco también lo que podéis ver en el display. Yo creo que os lo hemos ido enseñando. En esta zona de aquí de la derecha podéis ver los datos que hemos ido mostrando en todo momento del viaje, que son de alguna manera una forma de repetir lo que tenemos aquí para que lo pueda ver el conductor pues de una forma mucho más clara. Y bueno, pues ya os digo, todo muy claro, muy sencillito, y vamos a ver qué tal seguimos evolucionando en este trayecto a 100 km por hora. Mantuvimos la climatización encendida en todo momento, el compresor encendido, que es lo que hace el mayor consumo, el mayor gasto de energía.
y por lo tanto pues hemos querido hacerlo principalmente por mantener una misma uniformidad en las pruebas, pero realmente que sepáis que en este tipo de temperatura, en este momento, en esta época del año, prácticamente casi no es necesario la utilización o el uso del climatizador, por lo menos no con el compresor del aire acondicionado. Pero bueno, lo hemos querido mantener, como os digo, por simplemente dar uniformidad a las pruebas. Impresiona ver este tipo de resultados en un vehículo de las características de este BMW iX3. No os perdáis a continuación el siguiente resumen para que podamos entender qué es lo que ha ocurrido durante este trayecto. Ya tenemos la segunda cifra, ya sabemos cuánto consume este iX3 circulando a 100 km por hora constantes, ajustados en el control de velocidad de crucero. Hemos conseguido un consumo de 14,7 kWh a los 100. 14,7 kWh a los 100. Es un consumo bueno, como os digo siempre, malo. Bueno, yo creo que la mejor forma de verlo es desde un punto de vista comparativo con otros vehículos que hemos probado en el canal. Ya os he invitado antes a que fueseis a motork.com y en el apartado del ranking, donde tenemos el ranking de EVs, con todas las pruebas que hemos hecho a todos los vehículos eléctricos que han pasado por el canal, podéis filtrar por la que hemos hecho por este trayecto en particular de 100 km por hora, y de este modo se os ordenará el listado para que podáis ver cuál es el más eficiente, del más eficiente al menos, o mejor dicho, del que ha tenido menor consumo al que ha tenido más consumo en este trayecto en particular de 100 km por hora. Pero ya os anticipo que no va a ser un mal resultado, ¿vale? Porque es un vehículo que está dando muy buen resultado, lo ha dado a 120 km por hora, también lo hemos podido comprobar circulando a 100 km por hora, sobre todo teniendo en cuenta que, como os decía, se trata de un vehículo de 2.260 kilos, es un vehículo elevado. Sí que es verdad que el hecho de que tengamos propulsión trasera, tenemos solamente motor en un eje, en el eje posterior, hace que podamos tener unos mejores resultados, porque hay mucha menos fricción. Normalmente este tipo de vehículos se suelen realizar en 4x4, en la mayoría de los casos, en las marcas más generalistas no, pero es verdad que en las marcas premium suelen ser modelos con tracción total, y esto hace que se vayan a incrementar los consumos pues siempre un poquito más. De todos modos, como os digo, es un consumo muy bueno. De hecho, incluso podríamos decir que puede llegar a ser hasta mejor que el de algunos compactos, incluso compactos, y yo os diría que casi hasta utilitarios que han pasado por el canal en este mismo trayecto. Pero ya os digo, lo mejor es que lo veáis en motork.com, que tenéis ahí el listado con el ranking, y lo filtréis por 100 km por hora para que podáis ver cuál es el resultado que hemos tenido en este caso. Lo mismo de antes, ¿vale? Hemos tenido pues una prueba bastante tranquila, hemos podido mantener una velocidad constante, hemos utilizado la climatización en todo momento, y lo que vamos a hacer ahora ya es ir al penúltimo trayecto, en este caso ya por vía interurbana, ya sabéis, entre dos poblaciones, dos ciudades, para poder comprobar qué tal se comporta el vehículo, pues ya regenerando, cuando vienen rotondas, curvas más cerradas, subidas, bajadas, otro tipo de trayectos por vías que no superan normalmente los 90 km por hora, para que podamos ver qué tal se comporta este iX3 desde el punto de vista de los consumos. Venga, vamos a continuar. Arrancamos el tercer trayecto circulando por vía interurbana. Ya sabéis, no vamos a superar la velocidad de 90 km por hora en ninguna situación, porque no tenemos vías en las cuales podamos superar esa velocidad. Vamos a encontrarnos con rotondas, ceda al paso, cruces, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Incluso hasta semáforos nos podríamos llegar a encontrar en alguna situación. Y de este modo vamos a poder ver cómo se comporta este vehículo cuando tenemos que enfrentarnos también a este tipo de vías y podemos regenerar energía. Es un factor importantísimo en los vehículos eléctricos, la capacidad de regeneración, y os puedo decir algo sobre este trayecto con este vehículo. Es un vehículo realmente muy interesante y muy entretenido, muy divertido. En este tipo de situaciones, en este tipo de vías, se hace una conducción muy interesante. Es un vehículo que te da la sensación de que pesa menos de lo que realmente pesa, muy ágil, buena dirección, buena suspensión y, por supuesto, regeneración a la altura del resto de situaciones y del resto de cifras. Ya tenemos un dato más, ya sabemos cuánto consume este iX3 circulando por vía interurbana. Hemos podido comprobar que tenemos una retención regenerativa excelente en todo tipo de condiciones. Prácticamente no tenemos que utilizar la posición B. Normalmente es mejor hacerlo de forma progresiva con el pedal del freno.
Aunque sí que es verdad que si queremos detenernos por completo para hacer, pues por ejemplo, un ceda al paso y viene un vehículo en una rotonda, pues sí que es verdad que podemos utilizar la posición B, pero también lo podríamos hacer perfectamente con el pedal del freno, como os digo, sin ningún tipo de problema. Hemos conseguido un consumo de 12,3 kilovatios hora a los 100. 12,3 en este tipo de circunstancias podemos considerar también que es un consumo muy ajustado. Para el vehículo que es, volvemos a insistir en todo, es un vehículo con carrocería SUV, no es un compacto, no es un utilitario, hay que tener en cuenta este factor, es muy importante. Un vehículo elevado, un vehículo que pesa y ojo, mucho ojo, porque hablamos de 286 caballos de potencia, por lo tanto es un vehículo también potente, con muy buenas prestaciones y que no solamente se queda en la parte de tener un peso elevado y una posición elevada. Y todo esto, pues ya sabéis que contribuye, por supuesto, a que tengamos este tipo de situaciones, ¿no?, en la que podemos esperar un consumo más elevado. Pero no ha sido el caso. Hemos tenido un consumo muy bueno y, como os digo, gracias a las diferentes herramientas que tenemos, aunque el vehículo lo hace muy sencillo. En este caso tenemos un asistente eco, que lo hemos visto ya en otros vehículos, en otras marcas, y no siempre es todo lo bueno, o por lo menos no hace el trabajo de la manera que lo debería de hacer en otros casos, ¿vale? En este caso en particular sí que os puedo decir que es bastante intuitivo. Lógicamente, como todos los asistentes, llega un momento que a lo mejor te frena en un momento que tú no quieres frenar, me refiero que te retenga demasiado, a lo mejor, ¿no?, con la frenada regenerativa, te retiene demasiado y tú a lo mejor no quieres o quieres continuar, todo este tipo de cosas. Pero bueno, en definitiva puedo decir que es un vehículo que en este tipo de trazados por vía interurbana se comporta muy bien y ha tenido muy buen resultado. Como os decía antes también, lo mejor es verlo y comprobarlo dentro de nuestro ranking de vehículos eléctricos. Podéis seleccionar el apartado vía interurbana y de esta manera podréis comparar con otros vehículos que han pasado por el canal cuál ha sido el resultado obtenido de este iX3. Ahora vamos a continuar ya con el último trayecto. Es un trayecto que a lo mejor no es el más habitual para este vehículo, pero bueno, también hay que hacerlo y hay que comprobarlo, que sería un vehículo pues por un trayecto urbano, por un trayecto de ciudad, para movernos, para desplazarnos, pues como os digo, por calles, semáforos, este tipo de situaciones, ¿no? Una velocidad no muy elevada, y de este modo vamos a ver también qué tal se comporta pues en esa situación. De todos los trayectos que hemos realizado hasta el momento, quizá este es el que nos daba un poco más de incertidumbre con respecto a los consumos que podíamos llegar a obtener, pero nada más arrancar la prueba empezamos a ver cifras que eran realmente impresionantes para el vehículo que es, para el tipo de carrocería que estamos usando y bueno, en definitiva también pues por todo lo que pueda rodear al vehículo, ¿no? Y realmente, como os digo, vamos a ver qué ocurre al final, vamos a ver en qué queda todo, pero de momento vamos muy bien. No os perdáis a continuación el resumen con todos los recorridos que hemos realizado para entender cuáles son las claves del resultado de este iX3 en nuestras pruebas de consumo a diferentes velocidades. Ya tenemos el último dato, ya sabemos cuánto consume este iX3 circulando por vía urbana, por ciudad, y bueno, hemos conseguido un consumo que está por debajo de los 11 kilovatios hora a los 100, es un consumo también bastante bueno, yo diría que es bastante bueno. Lo mejor es compararlo como siempre, ya sabéis, pero os puedo anticipar que se trata de una posición, va a quedar en una posición, yo diría que bastante privilegiada, teniendo en cuenta el vehículo que es, lógicamente a niveles de potencia similares, aunque realmente no tenemos todavía muchos vehículos que estén en este rango de potencia. Normalmente o son más potentes, nos vamos ya prácticamente por encima de los 400 caballos en muchos casos, o en otras ocasiones nos quedamos por debajo de los 200 o estamos en torno a los 200. Entonces, de este tipo de vehículos no hay muchos todavía y por lo tanto no tenemos tampoco cómo compararlos. Próximamente habrá más y podremos también pues saber si ese resultado ha sido todo lo bueno que creemos que es. Lo podéis comparar vosotros mismos y lo podéis ver. Pero como os decía, no es un consumo nada malo y debéis tener en cuenta que no es un vehículo que esté enfocado principalmente para ese tipo de trayecto, pero aún así se ha comportado muy bien. En esa situación también hay que explicar que es un vehículo que, a pesar de lo grande o voluminoso que pueda llegar a parecer, comparado por ejemplo con otros vehículos que puedan ser más compactos o utilitarios incluso, que son los que mejor se mueven por la ciudad, os puedo decir que es un vehículo que tiene una dirección muy precisa, muy ágil. El radio de giro tampoco es muy grande y por lo tanto podemos darnos la vuelta prácticamente en muchísimos sitios. Sí que es verdad que, como os digo, no vamos a notar que sea las dimensiones que tiene el vehículo, no vamos a percibirlo como que sea algo que nos limite a la hora de aparcar, a la hora de... Incluso las ayudas que tenemos al parking también son muy importantes en este caso.
Pero bueno, el resultado es el que es. Como os he dicho, hemos bajado de los 11 kWh a los 100, 10,9 kWh a los 100, no está nada mal. Para ver exactamente en qué posición queda, lo tenéis que ver en motork.com, seleccionáis por vía urbana, donde ya sabéis que tenemos todos los modelos comparados y de este modo pues sabréis exactamente en qué posición ha quedado. Ya sabéis que es un ranking dinámico y lo que hoy está en la posición 15 o en la 20, mañana puede estar en la 25 y esto va cambiando, es la evolución. Hemos notado una evolución importante en este vehículo y ahora os lo vamos a contar en el resumen final que hagamos sobre todos los trayectos que hemos realizado con este vehículo. Bueno amigos, pues vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que nos ha parecido este iX3 desde el punto de vista de los consumos. Hemos podido comprobar que se trata de un vehículo que tiene unos consumos, mantiene unos consumos muy contenidos tanto a 120 km por hora como a 100 km por hora, con lo cual es un indicativo de que podemos viajar con él sin muchísimos problemas. Luego, por otro lado, hemos visto que por vía interurbana también tiene unos buenos consumos gracias a la eficiencia que tenemos en la frenada regenerativa, en la retención regenerativa, y que es bastante predecible. Ya os hemos hablado muchas veces de ser predecibles y de poder anticiparnos, pues en este caso sería algo similar. Es muy importante que el vehículo nos vaya a ayudar a que nosotros podamos llegar a un sitio y no tengamos que detenernos prácticamente, y esto, como os digo, lo hace muy bien este iX3. La posición B, como os he comentado, no hemos tenido prácticamente que utilizarla y por lo tanto, pues en líneas generales, desde el punto de vista de la retención regenerativa, es un vehículo que está bastante bien hecho. Hemos notado que hay una evolución muy importante en comparación, por ejemplo, con el i3, donde sí que veíamos que era muy complicado poder pues circular a vela, poder ir con la propia inercia del vehículo. Era muy complicado, teníamos que acelerar siempre, no tenía un nivel de regeneración adaptado para que pudiéramos circular sin tener que ni acelerar ni retener el vehículo, ¿no? Entonces, como os digo, en eso han trabajado bastante y se ve que es un producto que está mucho más elaborado en ese sentido. Por supuesto, salvando las distancias, cada uno dentro de su segmento, son vehículos distintos, pero como os digo, se ve que hay un escalón por encima en el proceso evolutivo de, pues bueno, de lo que serían los vehículos o los productos eléctricos que nos ofrece BMW en este caso, ¿no? Y luego, por último, nos ha sorprendido también que en ciudad no ha tenido unos consumos que podamos considerar elevados, hemos tenido unos consumos también contenidos y por lo tanto, pues es un producto que a nivel general tiene pues muy buena pinta desde el punto de vista de los consumos. Para ver exactamente cuál es la posición que ha tenido en cada uno de los apartados, ya sabéis que lo podéis ver en el ranking comparativo que tenemos en motork.com y también muy pronto podréis conocer cuál es la autonomía en una situación real, en unas circunstancias reales de este iX3, porque lo someteremos a nuestra superprueba de autonomía de eléctricos. Y esto es lo que nos ha ofrecido este vehículo en todo su conjunto. Por supuesto, decir también que es un vehículo que desde el punto de vista del comportamiento, la dirección, frenos prácticamente es que no nos hace falta porque la retención la hace muy bien, solamente con la parte eléctrica. Es un vehículo ágil, es un vehículo que tiene muy buenas suspensiones, se absorbe con mucha facilidad cualquier tipo de irregularidad en la carretera y hace que sea muy cómodo. También muy silencioso, importante, los vehículos eléctricos todos son silenciosos, lógicamente, pero siempre hay algunos que te llaman la atención por el silencio que tienen. Y más cuando os digo que se trata de un vehículo que tampoco es que tenga una carrocería que sea súper aerodinámica, ni mucho menos. Pero bueno, oye, aún así se ve que es un vehículo que está bien hecho en ese sentido. Entonces, nada, esto es lo que nos ha ofrecido este iX3, esto es lo que os hemos enseñado. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, como siempre. Dadle like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenéis por ahí los botones de suscribirse. También os invito a que os deis de alta como usuarios premium dentro de la comunidad. Ya sabéis que agradecemos muchísimo a los usuarios premium, que cada vez sois más y nos apoyáis. Y esto es algo muy importante para nosotros porque con muy poquito nos ayudáis muchísimo, como os decía. Y como siempre, nos veremos en futuros vídeos que tenemos un montón de novedades esperando para todos vosotros.